Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hacer la práctica de lo que es la apertura inglesa, ¿verdad? Entonces, como primer movimiento tenemos lo que es el movimiento de las blancas en C4, lo que pues le caracteriza por ser lo que es la apertura inglesa. Tenemos también respuesta por parte de las negras en E5. Las negras responden ocupando el centro de forma directa, similar a pues a una defensa siciliana como lo hemos visto en los estudios. El movimiento G3, las blancas siguen con su idea del fianchetto para presionar el centro a distancia desde G2. El movimiento de caballo en F6, pues las negras desarrollan su caballo presionando la casilla en E4 y apuntando al dominio central, digamos. Tenemos el movimiento del alfil en G2. Se completa el fianchetto y ahora el alfil pues apunta a la diagonal larga, desde H1 hasta A8, como lo podemos ver. Tenemos el movimiento de 5. Las negras rompen el centro y pues buscando una actividad inmediata ocupando el espacio, ¿verdad? Tenemos lo que es la captura pues de las blancas. Las blancas aceptan el reto y pues cambian en D5, abriendo pues eh, la posición, ¿verdad? Tenemos también el movimiento de caballo que captura en D5. Las negras recuperan con el caballo, centralizándolo y ganando iniciativa, digamos. Tenemos también lo que es eh, el movimiento de caballo en F3. Pues es un desarrollo natural del caballo blanco, ¿verdad? Preparándose para enrocar. También tenemos lo que es el movimiento del caballo en C6. Las negras siguen pues el desarrollo de sus piezas menores hacia el centro. Las blancas pues se enrocan temprano, asegurando al rey y pues preparando el juego rápido de torre, ¿verdad? Tenemos también el movimiento de caballo en B6, pues el caballo negro se retira a B6, tal vez para pues presionar en C4 o apoyar a D4. Tenemos el movimiento de, de D3, refuerza el centro y libera el alfil pues de las casillas blancas. Tenemos el movimiento del alfil en E7, desarrollo clásico del alfil antes del enroque, ¿verdad? De un enroque posible. Tenemos también lo que es el movimiento del alfil en E3. Pues las blancas desarrollan el alfil y preparan acciones futuras sobre el D4. Enroque pues de las negras. Las negras también enrocan y ahora ambas partes pues están listas para el medio juego. El movimiento pues de caballo en D2. El caballo se mueve a D2 con la idea de apoyar a C4 o E4 y controlar el centro pues apoyar en ese sentido. El movimiento del alfil en lo que es E6. Las negras completan su desarrollo de alfiles y preparan torre de D8 o F5, digamos. Movimiento de torre en C1. La torre se ubica en la columna semiabierta, digamos, de C. Ideal para pues presionar a futuro. Tenemos lo que es el movimiento de dama en D7. Preparan pues conectar las torres o incluso lanzar un plan en el flanco, digamos, del rey. En movimiento de A3, previene saltos del caballo en B4 y preparan B4 para expansión en el flanco de dama. También tenemos lo que es el movimiento del alfil en H3. El alfil negro busca cambiarse por el alfil fianchetado, una de las mejores piezas pues blancas, digamos, que hemos logrado hasta el momento.
Tenemos lo que es el alfil que captura en H3. Las blancas pues cambian el alfil para eliminar la presión, pero la negra pues queda activa. Dando también de dama el movimiento de dama de las negras que captura en H4, en H3, perdón. Tenemos el movimiento de B4 que comienza pues la expansión en el flanco de dama con apoyo desde A3. Tenemos el movimiento de alfil a D6. Alfil pues se centra en atacar o defender pues la diagonal de B8 hasta la H2. El movimiento pues de dama a B3. La dama ataca a B7 y presiona la diagonal. También tenemos el movimiento de caballo en E7. El caballo busca redirigirse posiblemente a D5 o a G6. Tenemos el siguiente movimiento que es el D4. Avance clave que rompe con el centro y abre líneas para presionar para piezas mayores. Tenemos lo que es la captura en D4. Las negras aceptan el cambio pues abriendo a una columna E y D. Tenemos también la captura de alfil en D4. El alfil pues queda bien centralizado y apunta a G7 y otras casillas débiles. Tenemos el movimiento de caballo en C6. Nuevo caballo pues centralizando para bloquear o presionar. Tenemos el movimiento de caballo en E4. El caballo se coloca en una casilla activa como influencia, ¿verdad? Digamos, sobre las D6 y la F6. Y pues tenemos también el movimiento que es el de la captura de caballo por parte de las negras en casilla D4. Las negras deciden pues cambiar este caballo, ¿verdad? Digamos, algo así. Y también tenemos el siguiente movimiento por parte de las blancas con captura de caballo, capturando en D4 con la pieza blanca caballo. Tenemos también el movimiento de D7, de dama 7, en casilla D7. La dama pues se presiona, tal vez para defender o cambiarse. Tenemos también el movimiento de torre en F de torre en D1. Pues la torre entra al fuego y ocupa la columna central de D. Tenemos también el movimiento que es de alfil en E5. El alfil se posiciona para controlar C3 y F4. El movimiento siguiente es de caballo en C6. Caballo blanco muy activo, molesta y ataca piezas menores negras. Tenemos el movimiento de dama en E8. Dama se reubica para evitar el doble y defender, ¿verdad? Tenemos también el movimiento del caballo a A5. El caballo pues regresa a un punto desde donde puede saltar a B7, digamos, o C6. También tenemos el movimiento de torre en B8. La torre se activa en la columna abierta. También tenemos el movimiento del caballo en lo que es la columna de C, precisamente en la posición C5. El caballo maniobra para atacar B7 y controlar casillas centrales. También tenemos el movimiento de dama en C8. Las negras pues defienden con su dama.
Siguiente movimiento es el de dama en F3. Las blancas alinean dama y torre para presionar para una presión futura. Tenemos lo que es el movimiento en C6. Avance para frenar al caballo y abrir paso al alfil. Tenemos el movimiento en B5, que es una raptura agresiva en el flanco de dama. El siguiente movimiento por parte de las negras es el alfil en B2. El alfil busca cambiar o frenar el peón. Como respuesta de las blancas tenemos lo que es la captura. En C6 las blancas abren la posición por completo. Siguiente movimiento por parte de las negras es del alfil, capturando en C1. Intercambio táctico. Aquí pues tenemos la captura en C1 por parte de torre. Pues presionan al peón y controlan la columna C. Y dama, pues el movimiento de dama, junto con este movimiento de dama en C7. Captura en B7, el peón peligroso pues que amenaza coronar. Tenemos también lo que es el movimiento del caballo en A4. El caballo negro pues regresa para frenar el peón. Como siguiente movimiento por parte de las blancas tenemos lo que es el caballo en la posición B3. Reubican el caballo para proteger B7 y pues apoyar al peón. Tenemos como parte y respuesta de las negras dama en E7. Defensa de séptima fila y prepara la dama para defensa del flanco rey. Tenemos el movimiento de caballo en D4, pues ahora el segundo caballo apoya a B7 y controla casillas clave. También tenemos como respuesta de las negras el movimiento de dama en G5. Dama negra busca contraataque. Tenemos el movimiento y intercambio de damas con dama en F4 por parte de las blancas, propuesto para eliminar amenazas. Dama por parte de las negras ataca en A5, en la casilla A5, atacando al caballo, captura de pieza, aunque el peligro pues de B7 sigue. Tenemos lo que es la captura de dama, como lo pueden ver, en la posición B8. Las blancas capturan la torre con la dama. Por parte de las negras se capturan lo que es la dama en B8 también. Recaptura lógica, es una recaptura lógica donde pues las torres negras están limitadas. Tenemos el primer jaque, que es de torre pues en C8. Jaque pues es un jaque táctico. Tenemos el siguiente movimiento, que es de dama a D8, una única forma de preparar el jaque, ¿verdad? También tenemos el siguiente movimiento de torre, que captura pues a dama en D8, que también hace jaque. Y torre por parte de las negras, captura en D8. Se intercambian las torres y ahora pues hay un final pues un poco más limpio. Tenemos el movimiento de caballo blanco en C6, que pues es el último movimiento, el cual limita a las piezas negras a tener más movimientos, donde el caballo pues está bien ubicado, controla muchas casillas y domina la posición. Entonces pues las negras prácticamente no pueden seguir porque solo tienen una torre pasiva en D8, no tienen forma de detener el peón en B7 y no hay piezas menores que puedan frenar la ventaja de las blancas. Esto ha sido lo que es la práctica de la apertura inglesa.